Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta plataforma de YouTube. Les habla Leo Milcán, de aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Le damos las gracias a Dios por su amor fiel, su misericordia. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el eterno Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia, porque nos ha dado vida y vida eterna en Cristo Jesús, a través de su muerte y resurrección, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios mío, por tu Santo Espíritu, que lo lleva toda verdad, toda justicia a la vida eterna. Y me encomiendo a usted en esta palabra que vamos a estar llevando en este día, una pequeña enseñanza, una pequeña palabra de unos ciertos acontecimientos que están sucediendo, y que sea su Santo Espíritu ayudándonos, y que aquellos que no han aceptado a Cristo, que esta palabra rema en sus corazones, y que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como dice el título, determinando el tiempo en el cual estamos viviendo. Determinando el tiempo en el cual estamos viviendo. Traigo esta pequeña enseñanza por motivos, mis amados hermanos y amigos, que las redes sociales están llenas de noticias. Muchos youtubers cristianos, por cada situación atmosférica o fenómenos terrenales, siempre lo asocian con la profecía bíblica, y no está mal si está alineado en la palabra. Pero en realidad la iglesia que pagó Cristo con precio de sangre sabe el tiempo profético que estamos viviendo. ¿Sabe la iglesia el tiempo en el cual está viviendo? Por ejemplo, el día 8, que es mañana lunes, ocurrirá un eclipse lunar o solar, creo que es, perdóname mi equivocación si estoy equivocado. Y muchos youtubers en las redes sociales están dando sus diferentes puntos de vista. Varios ya lo están asociando con estos terremotos que han sucedido en menos de 48 horas. Pero la Biblia, que es la palabra profética más segura en la cual podemos confiar, nos habla claramente de todos estos acontecimientos que están ocurriendo. Las Escrituras los llaman principios de dolores. Óigame bien, la Escritura, que es la palabra profética más segura, los llama principios de dolores. El mismo Jesús nos habla que todo esto tiene que acontecer y que no os turbéis. Óigame bien, que no os turbéis. Vamos a Mateo 24, capítulo 24, versículos del 3 a 8, para ver un poco más de estos acontecimientos. Dice la palabra en el nombre de Jesús: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Vuelvo a repetir, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. En el versículo 3, los discípulos le hacen 3 preguntas. Hay una observación, hay una pequeña regla hermenéutica aquí
que observar el versículo, obsérvelo, que hay 3 preguntas interesantes, importantísimas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere esta pregunta? Porque esta señal se cumplió. Porque solo se refiere a la destrucción del segundo templo por manos del Imperio Romano. Si leemos desde el versículo 1 y 2, ahí nos daremos cuenta. ¿Qué nos habla la Escritura? Vamos atrás. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, dice. Los discípulos le mostraron los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esta primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, ya se cumplió, que fue la destrucción del templo, del segundo templo, por mano del Imperio Romano. Segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Vamos a leer el versículo 4 y 5 y después los otros. Dice: respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mis amados hermanos y amigos que me ven por este canal, Dios bendiga también a los que me están siguiendo. Y le digo que sigan a Cristo, no sigan a los hombres. Los hombres fallan, Cristo no te va a fallar. Se han levantado muchos falsos cristos en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el siglo XIX, uno tal llamado John Nichol Don, T-H-O-N, que nació en 1799 y murió en 1838, él decía ser el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo en 1834. Arnold Porter, 1804 y muere en 1872. Era un apostado de la iglesia de los mormones. Afirmó que el Espíritu de Cristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo por el Cristo del Dios vivo. Pero murió en un intento de ascender a los cielos, saltando, óigame bien, saltando de un alcantilado. Imagínese usted. Solo mencioné 2 del siglo XIX, pero hay más todavía en ese siglo y mucho más en el siglo XX, como también en el XXI en el cual estamos viviendo. Había uno llamado José Luis de Jesús Miranda, nacido en Puerto Rico y radicado en Florida, que se hacía pasar por la reencarnación de Jesús aquí en la tierra y arrastró a mucha gente, incluso hasta marcarse con el 666, que es el número de la bestia. Y la enseñanza doctrinal, que era una herejía que ellos impartían, era la no existencia del diablo, el infierno y el pecado, la inutilidad de la oración y la irreverencia del código moral de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos. Engañó a muchos, vivió lujosamente hasta que un día murió. Ya está muerto. Su cuerpo yace en la tumba y su alma, ¿dónde está? En el infierno. Otro falso Cristo, pero ahora queda la mujer que ahora se llama Cristo Libet, otra obra de Satanás para engañar a muchos.
Eso pasa por no estudiar las Escrituras. Eso pasa a muchas personas que van a muchas iglesias, muchas sectas religiosas, y son engañados por no escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrar la vida eterna. Léela, profundice en ella y no serás engañado. Mira cómo muchos tiemblan por cualquier señal de tanta información que hay en las redes sociales y se alarman. Tienes que conocer los tiempos en que estás viviendo, porque aquí está todo en la Escritura, la palabra profética más segura, inspirada por Dios, por su Santo Espíritu, a más de 40 hombres. Amén. También la palabra Cristo significa ungido. ¿Usted no ha oído de ciertos ministros que dicen yo soy el ungido de Jehová? Que predican un evangelio leudado, un evangelio egocentrista, un evangelio monetario, que viven en riqueza a base de sus engaños, que viven en mansiones que solo sus anillos de estafadores pueden visitarlo. Otros se compran aviones porque no pueden viajar con toda clase de personas. Esos son otros falsos cristos que van en declive hacia el lugar de tormento si no se arrepienten, o si Dios ya les cerró la puerta a causa de tomar su nombre en vano, por manipular las Escrituras para su propio beneficio de enriquecimiento ilícito. Como también estos falsos apóstoles y falsos profetas que andan manipulando la palabra de Dios. Cuidado con esos lobos rapaces que están en internet. Cuidado con esos lobos rapaces. Lea las Escrituras. Léala. Pida a Dios entendimiento para no ser engañado de estos lobos rapaces. Versículos 6 y 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Es el tiempo que estamos viviendo. Principio de dolores. Desde que tenemos uso de razón, hemos oído de diferentes guerras que han ocurrido en toda la historia de la humanidad. Una de las más fuertes fue la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que murieron millares de personas, millares que nunca oyeron el Evangelio, millares que oyeron y no obedecieron, y millares que creían en otros dioses ajenos, pero no en el Dios que envió a Jesús aquí a la tierra a morir por tus transgresiones y resucitar para nuestra justificación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Han habido pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, donde millares de personas han muerto por todos estos acontecimientos que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y tienen que seguir ocurriendo, dando cumplimiento profético de las Escrituras. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa fue la segunda pregunta de sus discípulos. Y todo esto será principios de dolores. Principios de dolores. Como nos dice todas estas señales, todos estos fenómenos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, peste, hambre, principios de dolores. Es el tiempo que estamos pasando. Es el tiempo que estamos viviendo, donde todos estos acontecimientos son el cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Por qué hay que alarmarse? ¿Por qué hay que alarmarse? No se alarmen. El que estudia la Biblia no se alarma. Es demasiada información que están metiendo muchos youtubers, alarmando a la gente.
Si usted lee la Biblia, usted va a saber el tiempo que estamos viviendo. Y todo este acontecimiento, usted dirá, no, eso lo dice la Biblia. Tengo que estar preparado para cuando venga el arrebatamiento. Aleluya. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, al final de la trompeta. Aleluya. La tercera pregunta que le hacen los discípulos se refiere al fin del siglo. Las profecías escatológicas del fin del siglo las encontramos parte aquí en Mateo 24, si se sigue leyendo, acerca de la gran tribulación y más. Y en el libro de Apocalipsis. No se turbe su corazón con estas señales que están ocurriendo. No se turbe su corazón con estas señales que están ocurriendo. Debemos entender los tiempos. Debemos estar preparados para cuando suene la final trompeta. ¿Está usted preparado? ¿Está usted seguro de su salvación? Solo Jesús puede darte esa paz que el mundo no da. Jesús es el autor y consumador de la fe cristiana. Jesús es el autor y consumador de la fe cristiana. Murió por tu pecado y resucita para tu justificación. No es que tú y yo seamos justos. Justo fue Él que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y Dios nos va a declarar justo por medio de la fe en su obra redentora, en su obra vicaria, en su sangre poderosa que libra nuestra conciencia de obras muertas para servir a un Dios vivo y hace la remisión de nuestros pecados, en su resurrección al tercer día. Dios nos va a crear justo delante de Él por medio de la fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe cristiana. Y dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ha traído salvación y vida eterna para los que creen en Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Mi amigo, tú que no has aceptado a Cristo todavía, déjame decirte que vienen juicios, vienen 21 juicios para esta tierra. Que solo los que no aceptaron a Cristo tienen que pasar por la tribulación. Israel que no aceptaba a Cristo, los que no han aceptado a Cristo, el Israel pasará por la tribulación, dando cumplimiento a las 70 semanas de Daniel. 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, 21 juicios. 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Es mejor que confieses tu pecado, te arrepientas de tus pecados y acepte a Cristo como tu Señor y Salvador y busque la salvación de tu alma y viva por una eternidad con Cristo Jesús. Ya 9 años yo tomé la decisión y yo no he vuelto atrás. Y no me hace falta volver al mundo. Porque Cristo te limpia por dentro. El Espíritu Santo te regenera. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Limpia tu corazón de toda inmundicia. Tiene el poder de limpiar un número infinito de pecados para un infinito número de personas que acepten ese sacrificio. La sangre de Cristo tiene poder. Hace la remisión por tu pecado. El Espíritu Santo te santifica, te regenera y eres una nueva criatura. ¿Qué va a pasar el día que mueras sin Cristo y te presentes delante de ese Dios santo?
No esperes ese momento. Hoy es día de salvación. Salva tu alma. Mira cómo está el mundo. Mira todos estos acontecimientos donde estas señales están aquí escritas en la palabra de Dios. Todo lo que está ocurriendo en el mundo está aquí escrito. Y Dios, a su infinita misericordia, hace 2000 años, envió a Cristo aquí a la tierra. Se manifestó en carne y se justificó en espíritu. Como dice el ministerio de la piedad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado en su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No te va a salvar María. No te va a salvar la guadalupana. Que esas imágenes no hablan, no ven, no escuchan, ni tienen poder. No ve que las sacan afuera, no pueden caminar sola. La tienen que llevar. Son de yeso, son huecas por dentro. Hay un hombre que la hace en un molde, la pinta, le pinta los ojitos y se las ponen ahí a aquellas personas que están cegadas para que la compren y le hagan culto. Nada de eso te va a salvar del juicio venidero. Solamente Cristo se salva. Cristo salva, liberta, restaura, bendice y viene pronto. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Esta es la palabra de fe que nosotros confesamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Busca la salvación de tu alma, con tus hijos, con tu esposa. No te vas a arrepentir. Porque cuando aquel día venga, el día del Señor, y no aceptaste a Cristo, va a haber mucha lamentación en el mundo. Lee el libro de Apocalipsis. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya edificado, exhortado a aquellos que no han aceptado a Cristo, para que lo acepten. Y aquellos cristianos que andan con un pie cojeando, oye, arréglate, restaura tu vida con Dios, en santidad, consagrado para Dios, no consagrado para el mundo. Arregla tu vida, porque si tú has leído la palabra y eres cristiano y estás cojeando, tú sabes lo que va a venir. ¿De qué te vale ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale? Por un placer mundano. Pero cuando la pierdas, va a ser un infierno eterno. En el infierno. En el lago de fuego, en la segunda muerte. Después, arregla tu vida. Vuélvete a alinear al mandato de Dios. Dios es santo. Sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo, 3 veces santo. Aleluya. Dios les siga bendiciendo grandemente. Vuelvo a decir que esta palabra le sea de edificación y exhortación. Mañana voy a estar filmando, porque mañana es el acontecimiento que en las redes sociales están vueltos a las redes, muchos youtubers están subiendo esto, que mañana va a ser el eclipse, que esto vaya. No se turbe su corazón ni tenga miedo, tenga la paz de Cristo. Estos son acontecimientos que deben de ocurrir. Pero nosotros tenemos que estar
preparados para cuando la trompeta suene. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por visitar el canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Tratamos de traer enseñanza que esté alineada a la palabra de Dios, no al conocimiento del hombre. Yo no busco que me sigan. Óigame bien, yo no busco que me sigan, sino que sigan a Cristo. Yo soy un instrumento más que Cristo nos utiliza a nosotros como voceros de su palabra, como predicadores de su bendita palabra. Gracias.